Muy buenos días y feliz sábado a todos. El 11 de abril de 1970, un artefacto espacial fue lanzado hacia el cielo con la misión de alcanzar la Luna. Iban 3 astronautas a bordo y tuvieron, 2 días después, tuvieron un percance. Un tanque de oxígeno explotó dentro de la nave, en el módulo lunar, ya para aterrizar en la Luna, poniendo en peligro sus vidas y la misión, pero lo más importante eran sus vidas, por supuesto. Entonces uno de ellos contactó al centro de comando aquí en la Tierra y dijo estas famosas palabras: Houston, tenemos un problema. El centro de comando inmediatamente pusieron manos a la obra y desde aquí los dirigieron y pudieron resolver el problema. Aterrizaron en la Luna, regresaron a la Tierra sin ningún percance. A Dios gracias. Pero, ¿cuántas veces tú no has dicho o has expresado esa frase? Tenemos un problema. ¿Sí lo has dicho? Yo lo he dicho. Tenemos un problema. Y miren que nosotros como seres humanos sí tenemos un grave problema. Serio. Es bien serio el problema. ¿Y a quién llamamos cuando tenemos un problema? ¿Llamamos a Houston? ¿Al centro de comando allá en Texas? No. ¿A quién debemos llamar? A nuestro Padre Celestial. Amén. Más allá de la constelación de Orión, caemos de rodillas y le imploramos su ayuda. Y Él nos ayuda. Amén. Dice el Salmo 61:3, llévame a la roca que es más alta que yo, amén, porque es mi refugio. Amén. Esa roca es la que tenemos que constantemente ir, porque hermanos, el mundo cada vez se está deteriorando más. Y nosotros tenemos que estar bien en alto para cuando la marejada de inmoralidad que sigue subiendo no nos ahogue. Porque ya muchas personas cristianas están ahogándose. Otros ya se ahogaron porque creyendo que sirven a Dios, están sirviendo al otro ente espiritual. Así que tenemos un problema bien serio. Muy serio, y solo nuestro Dios puede ayudarnos. Nadie más puede ayudarnos. Entonces, eso es lo que Israel precisamente hizo cuando su ciudad yacía en ruinas. Las puertas quemadas a fuego, el muro en el suelo, y ellos cautivos en Babilonia, siendo esclavos. Todo era como resultado de su negligencia, de su rebeldía y de su desobediencia a Dios. Cuando nosotros tenemos un traspié en nuestra experiencia religiosa, ¿no somos puestos en cautividad? Muchas veces, cuando Dios está tratando de hacernos una vasija santa, nos movemos, no nos dejamos y comenzamos a mascullar y a rebelarnos y a hacer lo que nosotros queremos hacer. Nuestra carne se revela y queremos volver a hacer las cosas malas, equivocadas. Eso es precisamente lo que Israel hizo. Hicieron las cosas mal. Desoyeron la voz de Dios a sabiendas. Una cosa es cuando tú estás enfermo o enferma o durmiendo y hablas solo o sola, pero tú estás consciente que estás haciendo eso, ¿verdad que no? Pero es peor
cuando tú estás consciente y te expresas mal delante de personas o de tu familia o de tus compañeros de trabajo o de estudios porque lo estás haciendo conscientemente. Eso es peor. Llevándolo al plano espiritual, eso es cuando nosotros abiertamente le decimos a Dios, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, estoy cansado de estas restricciones. Pero hermanos, hay personas que dicen así y quieren dar un pie atrás y lo hacen. Eso es precisamente lo que Israel hizo. ¿Y le fue bien? Sí, les fue bien, pero bien mal. Desgraciadamente, por sus malas elecciones estaban esclavos ahí y la pasaban pero muy mal allá. Ciertas personas estaban bien, pero la mayoría estaban mal. Todo por su rebeldía. Pero aún en sus problemas allá en Babilonia, ellos claman a Israel porque su ciudad, claman a Dios, perdón, porque su pueblo, su ciudad, Jerusalén, su nación, había sido destruida y ellos eran los únicos responsables. No podían echarle la culpa a nadie. El templo ya había sido reconstruido. Recordemos la historia. Esdras fue uno que regresó a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero los muros de la ciudad seguían en ruinas. Eso no lo reconstruyó él. Eso le tocaba a otra persona. Así que Nehemías era quien podía traer solución a ese problema por designio de Dios, por supuesto. No era que él se las sabía todas. Dios moviendo a sus hijos, a sus instrumentos, al fin. Dicho sea de paso, Nehemías no era un constructor, no era un arquitecto. ¿Qué era Nehemías? Nehemías era un copero. Era el copero del rey de Persia. Lo que significa que él probaba la comida del rey antes que el rey la comiera. Y probaba el vino del rey antes que el rey lo tomara. Eso es lo que hacía un copero. No es que solo le daba la copa de vino y se quedaba ahí parado, no. ¿Por qué hacían eso? Porque los gobernantes tenían enemigos y si alguien quería envenenarlo, pues el pobre copero tenía que estar probando los alimentos y las bebidas. Gracias a Dios nunca le pasó eso a Nehemías. Dios lo protegía. Pero él estaba ahí. Era un buen trabajo porque vivía en el palacio del rey. Estaba próximo al rey. Vivía en medio del lujo. No es que lo servía y después lo mandaban a una choza allá lejos. No, él estaba en el palacio. Era un buen trabajo. Me imagino que tenía un buen sueldo. Pero un día, un hermano de él y algunos de sus paisanos vinieron de Jerusalén a visitarlo porque sabían que él estaba ahí, en la corte del rey. Y se saludaron efusivamente y él le dice, ¿y cómo están las cosas por allá? ¿Cómo va todo por allá? Y le dice, ¿de veras tú quieres saber cómo van las cosas allá? Las cosas no están muy bien. De hecho, están terriblemente mal. No le hayan dicho eso a Nehemías. Se puso bien triste. Bueno, ya leímos el versículo, la lectura bíblica. El hombre lloró, ayunó, se sentó y se sintió muy mal. Él quiso saber, le dejaron saber y quedó mal. Algunas veces no queremos saber qué está pasando en algún otro lado, ¿verdad? Especialmente si son malas noticias. Tememos que la información puede traer consigo obligación. ¿Y a cuántos nos gustan las obligaciones? No nos gustan las obligaciones, ¿verdad? Nos gusta gozar. Nos gusta pasar a lo barrido.
que los problemas estén resueltos, pero nos gusta ser parte de la solución, porque cuando somos parte de la solución, implica problemas, luchas, dificultades, ¿o no? Eso es lo que implica. Así que Nehemías le dejan saber, le dan la información y él siente una obligación. Eso es lo que pasa cuando nos dan información. Sentimos una obligación. Y así será. Pero hermanos, todos estamos en esto juntos. Estamos en una experiencia de que el que sufre de nosotros tenemos que estar con ellos, o con él o con ella. ¿No dice esa cosa la Biblia? Romanos 12:15 dice, reí con los que ríen, llorad con los que lloran. Nuestro hermano Jonathan, me di cuenta esta mañana, yo no sabía, que tuvo un accidente, que cayó de 10 pies. No creo que sea una experiencia muy bonita, debe estar muy adolorido. Debemos orar por él y cuando podamos visitarlo. No creo que sea conveniente ahora, porque es una situación bien incómoda. Pero eso es lo que los cristianos estamos llamados a hacer. Reír con los que ríen. Vamos a celebrar que algunas de nuestras jóvenes o nuestros jóvenes se graduaron. Vamos a celebrar con ellos. Que una de nuestras criaturas, Dios le añadió un año más. Vamos a celebrar con ellas. Pero si alguno o alguna está pasando por un momento malo, vamos a llorar también con ellos. Y así nos vamos cohesionando más, porque un día va a llegar un momento bien álgido en nuestras vidas que vamos a necesitar de todos. Es bueno que vayamos desarrollando esa hermandad. Entonces, el asunto es que a Nehemías le importó cuando oyó las malas noticias. Aunque era un día como cualquier otro día para Nehemías en la corte del rey, era un día que podía cambiar su vida. Y la cambió. De la misma manera, era un día como cualquier otro día, cuando David estaba cuidando sus ovejas, y vino el profeta y lo ungió rey de Israel. Era un día ordinario, como cualquier otro día, cuando Moisés también está pastoreando las ovejas, que dicho sea de paso, no eran de él, eran de su suegro Yetro. Estaba trabajando para su suegro. Era un día como cualquier otro. Cuando él se fija que un arbusto está ardiendo en llamas, pero que no se consume, y él escucha la voz de Dios. Era un día como cualquier otro día, cuando Pedro, Santiago y Juan están remendando sus redes y pasa el Señor Jesús y les dice, venid conmigo, que los haré pescadores de hombres. Interesante, porque puede ser un día ordinario para ti o para mí. Y puede ser que explote un problema en nuestra cara, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Y nosotros no estamos contando con eso. Pero cuando Nehemías oyó de la situación, de la obra de Dios, que estaba en ruinas, él decidió tomar acción. ¿Es eso lo que tú y yo hacemos cuando un problema viene a nuestras vidas? Hay algunas personas que hablan de las cosas. Otras hablan de hacer cosas. Otras personas son parte de la solución. Pero otras personas son críticas. Es muy fácil ser un crítico o una crítica. Hay quienes dicen, no me gusta cómo están haciendo esto. No me parece. No estoy de acuerdo. Ok.
todos tenemos derecho a opinar, ¿verdad? Pero no solo debemos criticar. Sería mejor que dijéramos, yo creo que esto se podría hacer mejor de esta y esta manera. Se me ocurrió una idea. ¿Qué les parece, hermanos o hermanas, si lo hiciéramos así, así, así? Esa sería una actitud diferente. Y aún mejor, ¿no? Nehemías tomó acción. Los muros ciertamente estaban en ruinas. Pero todo eso era porque Israel había sido llevado cautivo por su rebeldía, por su desobediencia a Dios, que les había dejado bien en claro qué es lo que tenían que hacer. Ellos estaban adorando falsos dioses, estaban de idólatras. Así que básicamente Dios les dijo, oh, así que a ustedes les gustan los falsos dioses, les gusta la idolatría. Ok. Así que los voy a mandar entonces a la capital mundial de la idolatría para que estén a gusto. ¿Les gustan los falsos dioses? Pues van a ir para allá. Y los destierra a Babilonia, la capital mundial de la idolatría en aquel entonces. Y ahí están castigados. Ahí estuvieron, conocemos la historia, 70 años cautivos. Nabucodonosor es reemplazado por su nieto, que a la vez es derribado, y entra Ciro con los medos y los persas, el cual deja regresar la primera ola de cautivos, regresar a Jerusalén, con Esdras el sacerdote, y es quien él reconstruye el templo de Dios. Pero los muros de la ciudad de Jerusalén seguían en ruinas, eran puros escombros. Muchos años habían pasado cuando habían llegado las noticias de esa situación a Nehemías, porque no fue inmediatamente que Nehemías salió corriendo, hermanos. Él estaba ahí en la corte del rey, entonces el rey le permite regresar a que fuera e hiciera algo al respecto. Los muros de la ciudad eran importantes. Obviamente servían para protección, pero servían para algo más, hermanos. Eran un símbolo. Las puertas del muro es donde el liderazgo de una ciudad se reunía y tomaba decisiones. Los muros importaban. Los muros importan en nuestras vidas, hermanos. Los muros de fidelidad protegen a nuestro matrimonio. Los muros de nuestro matrimonio protegen a nuestra familia. Y los muros de la familia protegen a una nación. Una familia puede sobrevivir sin una nación, pero una nación no puede sobrevivir sin una familia. ¿O sí? ¿No? Sería un caos. ¿Cuántos recuerdan la famosa Revolución Francesa? El núcleo familiar se desintegró y las hordas de los vecinos de Francia lo invadieron y era un caos total. ¿Por qué? Porque no querían nada con Dios. ¿No fue eso lo que sucedió también siglos antes en Egipto? Lo mismo. Son importantes los muros, hermanos, en las familias, en el matrimonio, en el entorno de nuestras vidas. Cuando nosotros observamos la sociedad a nivel mundial, no nada más a nivel local aquí en esta nación o de nuestros diferentes países, vemos que es un caos total. Y nosotros podemos seguirle la pista a las enfermedades sociales en cada nación. Sencillo, simplemente fijémonos. El aumento del crimen, el aumento de los
embarazos en las adolescentes, el problema de la epidemia de las drogas. Cuando nosotros le seguimos la trama a todos esos problemas, ¿a dónde van a dar? A la familia, familias desintegradas. Y generalmente es porque falta un miembro, una cabeza en esa familia. Y todo comienza a derrumbarse. Puede ser el padre, puede ser la madre, o en el peor de los casos, los dos. Cada quien se va por su lado y dejan a los hijos atrás, pequeños, y comienza el calvario para esas criaturas. ¿Puede una nación fortalecerse y ser próspera en todos los ámbitos de la vida cotidiana con niños creciendo sin padres? Por supuesto que no. No se puede. Es un caos total. Un hogar roto, un hogar de divorcio, no funciona de esa manera. No puede cohesionarse y empujar hacia adelante. No puede sobrevivir. ¿Cómo el pueblo de Israel reconstruyó entonces los muros? ¿Saben cómo? Un ladrillo a la vez. Entonces, ¿cómo reconstruimos nosotros nuestros países, que están en muchos problemas también? Y esta nación, hermanos, nosotros vendremos de diferentes países, pero resulta que nosotros vivimos aquí. Aquí comemos, aquí dormimos, aquí nos levantamos, aquí trabajamos y aquí gastamos. Este es el entorno que debe interesarnos. No olvidarnos de allá, de nuestros parientes y familiares y amigos. Pero hermanos, aquí es la base de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo reconstruimos nuestros países y nuestro planeta? Un hogar y una familia a la vez. De esa manera lo hacemos. Porque comience en tu hogar y termine en el mío. Así es que debemos hacerlo. Cuando Nehemías oyó las noticias de los muros rotos de Jerusalén, él lloró. ¿Pero qué hizo después de llorar? Se levantó y puso manos a la obra. Se puso a trabajar. Ustedes ven, nosotros no podemos aligerarle la carga en la vida a otra persona, la carga de la vida a otra persona, si nosotros primero no sentimos esa llamarada en la vida de nosotros, esa carga en la vida de nosotros. Porque podemos decir, ay, pobrecito Jonathan, ay, se cayó. Bueno, ni modo. Así son las cosas. Que Dios lo ayude. Caramba, por supuesto que nosotros no vamos a expresar eso. Vamos a visitarlo, vamos a orar por él y vamos a unir fuerzas para ver de qué otra manera también podemos ayudarle. Porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Porque si no estamos pensando así, pues estamos mal. Debemos cohesionarnos y preocuparnos los unos por los otros. No solo orar. Pesar y compasión son dos cosas muy diferentes. Entonces, hasta que tú y yo no sentamos la presión de aquellas personas en otras latitudes, entonces nosotros no vamos a hacer nada. Tenemos que sentir el problema de ellos en nosotros para poder hacer algo y tomar acción. Nehemías tomó acción y nos mostró cómo tomar acción, porque era Dios quien lo estaba impulsando a él. No podemos rendirnos ante el compromiso, hermanos. Un día fuimos llamados. Dios nos llamó con una meta específica, pero no podemos comprometernos fuera de eso. No comprometas esa meta. No nos comprometamos con otra cosa. Eso tiene que estar, debe ser la prioridad de nuestras vidas. No te rindas ante el compromiso. Cierta ocasión, un hombre se fue de cacería con su rifle, se adentró en el bosque, iba con su escopeta y divisó de espaldas a un enorme oso. Dijo, oh, este es mi día de suerte, este es mi día de suerte. Y el hombre apuntó su escopeta y el oso se voltea y le dice, excuse me,
¿qué estás haciendo? Y el hombre se extrañó que le haya hablado el oso. Y le dice, ¿no podríamos resolver esta situación de otra manera? Y el hombre dijo, ok, me parece razonable. El hombre puso su escopeta a un lado y le dijo, ¿qué tienes en mente? Bueno, yo me pregunto, le dijo el oso, ¿por qué tú quieres dispararme? Si yo no te estoy haciendo nada, yo estoy comiendo aquí. Ah, ese es el problema, le dijo el hombre. Resulta que yo tengo frío y siempre he querido tener un abrigo de pieles así como el que tú tienes. Ah, ok, le dice el oso. Ya nos estamos entendiendo. Ahora yo te voy a decir qué es mi preocupación, le dijo el oso. A ver, le dice el hombre. Resulta que yo tengo hambre y yo lo que quiero es tener un estómago lleno. Ok, le dice el hombre. Ok, está bien, estoy de acuerdo. Ven, acércate, le dice el oso. Ven, vamos a seguir platicando. A lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Ok, le dijo el hombre. Se abrazaron y se fueron caminando y se metieron en la espesura del bosque. Y después de unos minutos, el oso regresó solo. La plática había sido exitosa, porque el hombre tenía su abrigo y el oso su estómago lleno. ¿Se lo comió? El hombre no tenía más frío. Se metió adentro del oso o el oso se lo metió dentro de sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una manera de ilustrar que nosotros no podemos rendirnos ante el compromiso. Él tenía una meta, debía haber seguido con su meta, con su propósito. Tú y yo tenemos un propósito, tenemos que seguir hacia adelante con ese propósito al que Dios nos ha llamado. No comprometamos nuestra fe, no comprometamos nuestras creencias, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de este camino que Cristo nos ha marcado. ¿Que tenemos problemas? Sí, no se puede negar. ¿Y qué problemas, hermanos? ¿Qué problemas? Y uno de los más grandes que tenemos ahora mismo, en este mismo instante, no voy a hablar de los problemas personales que tú y yo tenemos, sino el problemón que todos tenemos en común. Y es que la gracia está por cerrarse. El sellamiento está yendo hacia adelante. El pastor Torres nos lo recordó. Un tema que nosotros no somos neófitos. Nosotros ya somos conocedores de ese tema. Pero como no nos está pasando, estamos tan ocupados, tan enfrascados en nuestras vidas, que se nos está olvidando de que en cualquier momento tu nombre o el mío pasa delante de Dios. Y si tú estás jugando o yo estoy jugando a la iglesia o estamos siendo negligentes, nuestros muros de nuestras vidas van a caer. Y cuando querramos reconstruirlo, va a ser demasiado tarde y ya no va a servir para nada. Así que, mis hermanos, repensemos cómo estamos llevando nuestras vidas. Enmendemos el rumbo. Todavía estamos a tiempo. Nuestro querido hermano Jonathan pudo haber perdido su vida. O tú o yo, de cualquier otra manera, en otro accidente o una condición médica. Pero aquí estamos. Esas son buenas noticias. Tenemos todavía aún la oportunidad y el favor de Dios en favor de nosotros. No la desperdiciemos. No caigamos en el mismo error que Israel cayó. Y como recordaba nuestro hermano en la mañana en la escuela sabática, ahí están allá en la nación, encarando muchos problemas, pero el problema más grave que tiene la gran mayoría de su población es que siguen pensando que el que vino hace tiempo no era y están esperando al verdadero. Ese sí es un problema muy grave, porque se quedaron atrasados en el tiempo profético. El que vino sí era, y el que va a venir es también ese mismo. Aceleremos el paso de nuestra preparación, hermanos, para que no nos agarre movidos. Para que nuestro nombre, cuando pase, Dios pueda sacar pecho de nosotros y decir, ese es mi hijo, esa es mi hija, aquí se queda sentado en este libro de la vida, por la eternidad sin fin. Amén. Trabajemos duro, hermanos, por nuestra salvación.
con temor y temblor, porque es necesario. No tenemos la vida comprada. Se nos puede ir en un momento, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando vamos manejando, cuando quitas la vista de adelante, por lo que sea que el teléfono, y cuando volteas adelante, te puedes meter debajo de un camión, o un camión te pasa por encima y te destruyó tu vida. Y si no estabas, o yo no estaba preparado, mis cuentas con Dios, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Es importante, es bueno que pensemos que lo bueno o lo malo que tú hagas o yo en esta vida tendrá un eco en la eternidad, sea para bien, sea para mal. Tenemos que ir a Dios en oración cuando los muros de tu vida estén derribados. Pídele ayuda, porque ¿saben qué? Jesús es más grande que tu problema. Que el Señor los bendiga, hermanos.